Bueno, esto es como una previa a lo que nos plantea Xavier Roegies. ¿Qué es lo que vemos aquí? Queremos ir como, porque creo que el trabajo práctico número 4 les pedí a ustedes que hagan una relación entre esta definición de saberes y el concepto de contenidos de María Cristina Davini. Entonces queremos ir como puntualizando algunos conceptos para que nos queden bien aprendidos. Cuando nosotros hablamos de contenidos, estamos hablando del conjunto de saberes y de formas culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos ahí está seguido, lo tengo que corregir, se considera esencial para su desarrollo integral. Ese conjunto de saberes y formas culturales que nosotros definimos como contenido no son definidos por el docente, son definidos ya por los políticos en el primer nivel de concreción curricular cuando se plantea el currículum prescripto. En el currículum prescripto, entonces, lo que se define como contenidos es ese conjunto de saberes y formas culturales. Es más, si ustedes miran los núcleos de aprendizaje prioritarios, no está la palabra contenido en sí mismo, sino simplemente los saberes prioritarios. Es decir, cuáles son aquellos saberes que se consideran necesarios para el desarrollo integral de los sujetos. Estamos hasta aquí. Dentro de esos saberes, este cuadro nos parecía bastante los saberes que nosotros tenemos, esos saberes institucionalizados que ya están en el diseño curricular y que después vuelven a sufrir nuevas mediaciones a la hora en que el docente empieza a planificar, tenemos que, esta es una como idea que queremos ir comentando con ustedes. Podemos clasificar los saberes de diferentes maneras, pero básicamente hay dos grandes clasificaciones en relación a estos saberes. Hay saberes que están más vinculados a la comprensión, por eso es la columna que ustedes ven hacia la izquierda, y saberes más vinculados a la aplicación. Cuando nosotros hablamos de comprensión, hablamos de un proceso fundamentalmente cognitivo. Aquí estaría entrando todo lo que sea conceptual. Y cuando hablamos de aplicación, estamos hablando más bien de un saber hacer. Y cuando hablamos de un saber hacer, estamos hablando de un procedimiento. Fíjense que Delors en el 1996 planteó como los 4 pilares de la educación y él decía, hay que saber, saber hacer, saber ser y saber convivir con otros o saber estar con otros. Entonces esos saberes tienen diferentes ámbitos de desarrollo. No es lo mismo los saberes vinculados estrictamente a los conceptos a los saberes vinculados a la actividad, a la aplicación de esos conceptos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el cuadro? Por un lado tienen los saberes que los podríamos definir como semánticos o que están vinculados a la teoría o a los conceptos y los saberes que los podríamos definir como saberes modales, al modo, a la forma, que están más vinculados a la cuestión operativa o procedimental. Fíjense que en el globito del centro ustedes tienen esto que yo les comentaba de los 4 pilares de la educación planteados por Delors sobre saber ser, saber estar y saber convivir. Son como los grandes saberes que necesitamos para desarrollarnos como ciudadanos aptos y poder vincularnos con los demás, poder vincularnos con el conocimiento. Ahora, si nosotros miramos la columna de la izquierda, los saberes semánticos están vinculados justamente a los conceptos, a las teorías y están directamente relacionados con el aparato cognitivo, con la forma de conocer algo. Esa forma de conocer, para poder conocer, hay una serie de herramientas. Dentro de esas herramientas están los conceptos, las categorías, los principios, las leyes. Todos estos saberes que están vinculados con el aparato cognitivo, que tienen que ver con los conceptos, con las categorías, con los principios y con las leyes, son las que nos van a, la comprensión y la adquisición de estos saberes son los que nos van a permitir llegar a tener competencias cognitivas, ¿sí? Competencias cognitivas, que tienen que ver con la comprensión. Fíjense que cuando ustedes estudian la Revolución de Mayo o la Revolución Francesa, tiene que haber una comprensión del concepto de revolución, ¿sí? Esa comprensión está en el marco de un saber semántico.
Ahora, los saberes modales tienen que ver más con el aparato procedimental, con el hacer. ¿Cuáles son las herramientas propias del saber modal? Los procedimientos, las habilidades y las técnicas. Y la adquisición de estos saberes modales es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a los niveles de competencia procedimental. Por ejemplo, un ejemplo de una competencia procedimental es saber hacer un cuadro sinóptico. Fíjense, o saber hacer un mapa conceptual. Porque ustedes para hacer un mapa conceptual, además de comprender, tienen que tener cierta estrategia, tienen que tener cierta capacidad para poder identificar lo importante, lo accesorio, inclusive en el caso del mapa conceptual encontrar los conectores lógicos. ¿Se acuerdan del mapa conceptual que hicieron en el eje 1? Si no solamente tienen que comprender el concepto de didáctica, sino que tienen que establecer una serie de relaciones y ponerse a hacer. Inclusive es más, en el caso de la actividad que nosotros les pedimos, también tenían que manejar el CMAP Tools. ¿Se acuerdan del CMAP Tools, que era esa herramienta para hacer mapa conceptual? Entonces quiere decir que allí, para poder hacer esa tarea, no solamente tienen que comprender, sino que además tienen que manejar herramientas de aplicación, de un hacer algo. Cada vez que yo voy a hacer algo, hay una serie de saberes que no tienen que ver con el concepto que se ponen en juego para que yo pueda concretar esa tarea. Cuando estamos en ese ámbito, estamos en el ámbito de la aplicación, estamos en el ámbito de los saberes modales, estamos en el ámbito de los procedimientos, de las habilidades, de las técnicas, estamos en el ámbito de las competencias procedimentales. Y esta integración de ese saber ser, de ese saber estar y de ese saber convivir, implica las competencias afectivas motivacionales. Es decir, nosotros también cuando hacemos algo, estamos involucrados con todo lo que somos. También hay una predisposición, tiene que ver con el placer, con el gusto que nos puede dar alguna actividad más que otra, tiene que ver con el entusiasmo por aprender, con estar motivados para lograr aprender algo. En el caso, por ejemplo, de la tarea del trabajo práctico 1 del mapa conceptual, uno puede haber sentido la primera sensación es lo arduo que es, lo difícil que es hacer un mapa conceptual, pero una vez que uno lo concreta y mira su mapa, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó la primera vez que yo hice un mapa conceptual, me encantó mi mapa y era horrible, les puedo asegurar que era horrible porque las flechas iban y venían, había un montón de errores, pero haber logrado concretar ese mapa conceptual para mí fue un logro importante y eso genera toda esta movilización interna propio de la satisfacción del aprendizaje. Me van siguiendo hasta aquí, entonces por un lado tenemos ese saber científico que pasa por una serie de transformaciones para constituirse en ese saber a enseñar o saber enseñado, y esos saberes a su vez tienen diferentes características, de acuerdo a que esté en el campo de la comprensión, en el ámbito de la aplicación o en el campo específicamente afectivo motivacional. Se trabaja uno de estos saberes, por ejemplo, el saber semántico, que yo necesito comprender un concepto, no dejo de lado los saberes que tienen que ver con el saber modal, con el saber hacer, con lo procedimental. Porque para comprender un concepto, por ejemplo, yo necesito hacer una serie de actividades o de pasos y utilizar estrategias. Por ejemplo, o hacer una lectura por párrafo, lectura comprensiva, hacer un resumen, una síntesis. Que puede haber en un momento de ese saber una preeminencia de un saber, del saber semántico. O, como en el ejemplo del mapa conceptual, había una preeminencia del saber modal, del saber procedimental, de un saber hacer. Yo tenía que saber hacer, decía, hacer una síntesis conceptual de lo trabajado en el eje 1 y utilizar el CMAP Tools. Todo implicaba fuertemente lo procedimental, pero para la elaboración de ese mapa conceptual, ¿qué yo tenía que hacer? Todo un trabajo de comprensión de los conceptos trabajados de didáctica y de currículum. Siempre están vinculados, muy relacionados. Simplemente que uno puede prevalecer más que otros, según qué tipo de saber se esté pidiendo la actividad o la consigna. Fíjense que este saber modal es lo que Roeger llama saber hacer.
Entonces, siempre que nosotros estemos hablando del saber semántico, estamos hablando del saber en sí mismo, del saber qué es algo, saber. Ahora, cuando estamos hablando del saber modal, estamos en el saber hacer. Y cuando estamos hablando de las competencias afectivas, motivacionales y internas, estamos hablando del saber ser, del saber estar, del saber convivir con otros. Cuando estamos hablando entonces de contenido, estamos hablando del saber institucionalizado con todas estas características que tiene ese saber, ¿sí? Porque de acuerdo al contenido que yo elija, voy a estar delante de un saber o de otro. De acuerdo al contenido, hay contenidos que tienen una fuerte impronta semántica, teórica, conceptual, y hay otros contenidos que tienen una fuerte impronta operativa o procedimental, y hay otros contenidos que tienen una fuerte impronta afectiva motivacional. Pero los saberes en sí permanentemente se dan en forma integrada. Si bien hay una preeminencia de una acción sobre otra, se dan en forma integrada, como les decía la profesora Olga recién.